En los espacios de tiempo que compartimos con Juaneda Menorca, tenemos siempre esa misma curiosidad por aprender, por avanzar dentro de lo que es el ámbito también de conocer cómo son los equipos y el trabajo que ofrecen los profesionales de Juaneda Menorca. Hoy vamos a hablar con el doctor y cirujano Alessandro Tione. Alessandro, buenos días. Buenos días, Luis. Gracias por acompañarnos y tenemos un interés en particular respecto a lo que hace referencia a la cirugía de las manos. En alguna ocasión ya habíamos comentado que es complejo, singular, pero en nuestras manos es algo que son herramientas que les damos mucha utilidad y por lo tanto muy importante. Y en ese sentido hay también una serie de cuestiones que afectan a la salud de las manos en diferentes etapas de la vida, también para los más jóvenes. Sí, claro, los más jóvenes pueden tener problemáticas que afectan a las manos y la mayoría de las cuales, si no son traumáticas, si no son postraumáticas, son solucionables. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hablamos particularmente, por ejemplo, de lo que es la enfermedad de Dupuytren. ¿Qué es exactamente esta enfermedad? La enfermedad de Dupuytren es una alteración que afecta la palma de la mano. Con el tiempo, el tejido que está debajo de la piel se engrosa y forma como unas bandas o cuerdas, el término correcto es cuerdas, que pueden ir doblando uno o varios dedos hacia adentro, hacia la palma. Y es una enfermedad progresiva que puede terminar claramente afectando la función normal de la mano, porque los dedos están doblados y no se pueden volver a extender. Y cuando estamos hablando de soluciones cirúrgicas, ¿qué existe? O sea, ¿qué se puede hacer? No siempre hay solución quirúrgica para la enfermedad de Dupuytren. El paciente lo que suele notar, ¿no?, al principio es como un pequeño bulto o un endurecimiento en la palma, que además no duele. Claro, no duele, es pequeñito y muchas veces se ignora, se deja allí. Lo que pasa es que, como decía, es progresiva y entonces el bultito pasa a ser una cuerda que estira los dedos hacia la palma y bloquea la funcionalidad de la mano. Si intervenimos a tiempo, muchas veces podemos solucionarlos con inyecciones, como una solución de colagenasa que hace que se pueda alargar esta brida, esta cuerda, o con cortes percutáneos de las bridas mismas. La cirugía se deja para los casos más avanzados. Entonces, eso permitiría, por ejemplo, el recuperar, digamos, la funcionalidad, en el sentido de que se pudiera mejorar bastante lo que hace referencia a la utilidad de nuestras manos. Claro, el objetivo cuando hay que operar o tratar la enfermedad de Dupuytren es que el paciente vuelva a poder extender y flexionar sus dedos con normalidad y a usar toda la amplitud de la palma de la mano, porque si tenemos los dedos flexionados no podemos poner, por ejemplo, la mano en un bolsillo, por ejemplo, una maniobra tan sencilla como esa para coger la cartera. Entonces esto afecta muchísimo la calidad de vida del día a día. ¿Hay, en cierta manera, también algún tipo de hábitos o cuestiones que tengamos que tener en cuenta en cómo utilizamos las manos para no sufrir o padecer, sino enfermedades, algún tipo de síntoma que afecte, digamos, a su funcionalidad en el futuro? A ver, relacionado sobre todo es una buena pregunta, con la enfermedad de Dupuytren, claro, como muchas veces con estas enfermedades, la causa exacta no se conoce, ¿no? Pero sabemos que hay una componente genética importante, suele ser, por ejemplo, más frecuente si hay antecedentes familiares y en varones mayores de 50 años, a veces más jóvenes también, si la predisposición genética es muy importante. Y luego, claro, hay factores que se han demostrado ser asociados a la enfermedad de Dupuytren, como la diabetes, el tabaquismo. Es muy importante no fumar en general, pero también para prevenir este tipo de patología, y el consumo elevado de alcohol, que también puede afectar este tipo de patología. Y luego es importante aclarar también otra cosa, que no está causada por trabajar mucho con las manos, ni por pequeños traumatismos, ¿no? Esta no es una enfermedad laboral, decimos así. Es una predisposición genética que puede tener una influencia también con factores, como hemos dicho, de costumbres cotidianas. Y eso claramente luego afecta a toda la vida cotidiana del paciente.
Es cierto que a veces cuando hablamos de belleza o de nuestro cuerpo, las manos es una cuestión en la que no solemos pensar enseguida o pensamos casi en lo último. Y sin embargo es un elemento importante, como decíamos, por una cuestión práctica de funcionalidad, pero también por una cuestión de que forma parte de nuestro cuerpo. Antes has comentado soluciones como, por ejemplo, inyecciones de colágeno, este tipo de temas que ofrecen hoy la medicina estética permiten hacer también lifting de manos o algo por el estilo. Una precisación, no es colágeno, es colagenasa, es justo lo opuesto. Es decir, que se inyecta una sustancia que va a romper el colágeno porque la enfermedad de Dupuytren es una patología que deriva del exceso de colágeno. La cuerda fibrosa es colágeno de un determinado tipo que se hace demasiado fuerte y tira. Entonces inyectamos colagenasa en las fases iniciales para disolver este tipo de tejido. Y claramente es un procedimiento que tiene que realizar un cirujano experto en cirugía de la mano. Luego, claro, hay también otros aspectos, cambiando un poco de tema, que pueden afectar la estética de la mano, como por ejemplo el lipofilling de grasa en la parte dorsal, que se ha visto que puede mejorar el aspecto de la piel, sobre todo en las personas más mayores, quitar un poquito las arrugas, mejorar las manchas, dar un aspecto más juvenil al dorso de la mano que con el pasar de los años, ¿no?, envejece también. Y eso sí, que es parte de tratamientos más de estética que se pueden aplicar en la mano. O sea que de esa manera también podemos, digamos, conseguir que el aspecto visual de la piel y esas arrugas pues sea mucho menor, aunque se haya ido arrugando con la edad o con el tiempo. Exactamente, es algo claramente como todo, un poco temporal, ¿no? Porque también estas inyecciones de grasa luego se reabsorben utilizando la mano, porque la mano es algo que se mueve todo el rato, entonces la grasa que inyectamos no es permanente, pero bueno, tiene sus efectos que pueden durar unos cuantos meses o años, y eso mejora claramente el aspecto al enseñar las manos, ¿no? Como se hacía a lo mejor más antaño que ahora, pero claramente es un aspecto importante también el dorso de la mano. Una cuestión que siempre me parece fascinante es que cuando, por ejemplo, ahora hacías referencia al lipofilling, hablas de la utilización de grasa. Esto se suele utilizar además del mismo paciente, es decir, es como muy natural, es como ayudar una parte de tu cuerpo a otra parte de tu cuerpo para que tenga mejor aspecto. Exactamente, a mí gusta bastante este tipo de concepto, ¿no? Utilizar el mismo tejido del paciente y no inyectar sustancias que son extrañas al cuerpo humano. En este caso se saca grasa en unas zonas como puede ser el abdomen o la cara medial del muslo, ¿no? En zonas donde tenemos más acúmulos de grasa, se trata de una forma especial con centrifugación y todo para obtener la parte más importante celular de la grasa y se inyecta con jeringas como si fuera un material semilíquido que va a rellenar con tu propio tejido y también con células madres, como se llaman, células staminales que tienen el poder de regenerar determinados tipos de tejidos, se inyectan en el dorso de la mano, así como se pueden inyectar, por ejemplo, en la cara, en las arrugas, en los párpados. Hay muchas zonas donde se puede hacer ese tratamiento, pero también en el dorso de la mano. Es una posible aplicación del lipofilling. Pues arrugas, el aspecto propiamente de la piel, manchas o cuestiones un poco más serias como enfermedades como Dupuytren son cuestiones para las cuales la medicina, la cirugía, el trabajo de personas como las que hoy nos acompañan pueden ayudar ciertamente a conseguir unas manos más bonitas, más bellas y más funcionales. Hoy lo hemos comentado y compartido con el cirujano Alessandro Tione desde Juanet de Menorca. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado y hasta pronto. Hasta pronto, Luis. Siempre un placer, de verdad. Encantado.